Mira que llevo años en esto de la judicial, pateando cunetas y llamando a puertas, pero cada caso tiene su aquel, su punto raro. Este empezó como un simple timo, de esos de quitarle los ahorros a la gente humilde, pero se lió parda, créeme. El estafador se llamaba Ramiro Vidal, un tipo con labia que vendía humo. Prometía inversiones que te harían rico de la noche a la mañana. Y claro, la gente pica. Sobre todo, en comunidades de extranjeros que, no sé por qué, confían más en la gente de su tierra. Una de esas comunidades afectadas era la Argentina, aquí en la costa. Había varios afectados, pero uno, un tal Martín, se lo tomó como algo personal. Había perdido los ahorros de toda su vida, y además, convenció a otros compatriotas para que invirtieran. Martín no era un pringao cualquiera. Era un tipo espabilado, con contactos y con una cabezonería que para qué. Empezó a rastrear a Ramiro por su cuenta, moviendo hilos, preguntando a unos y a otros. Nos llegaba información por vías, digamos, poco ortodoxas. Al principio, no le hicimos mucho caso. La gente timada suele estar desesperada y ve fantasmas donde no los hay. Pero Martín traía datos concretos, nombres, movimientos bancarios raros, y una pista que nos hizo levantar la ceja. Ramiro se había esfumado hacia Asturias. Asturias no es un sitio donde se esconda un estafador de guante blanco así como así. Es verde, lluviosa, con montañas y bosques que te tragan, a no ser que tenga un motivo. Y el motivo, según Martín, podía estar relacionado con algo turbio, muy turbio. Martín había oído rumores, susurros en su comunidad. Hablaban de un grupo, una especie de comuna o secta, perdida en algún valle asturiano. Gente que vivía apartada, con sus propias reglas, y que supuestamente tenía mucho dinero negro. Un estafador con dinero fresco, un grupo aislado con pasta sin declarar. La conexión olía que apestaba. Le dimos a Martín credibilidad y montamos un equipo. Poco personal, discreto, esto no era para ir de uniforme, era para meter la nariz, donde nadie quiere. Nos desplazamos a Asturias, a una zona rural cerca de donde Martín creía que podía estar el grupo. Un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce, y el forastero canta como una almeja. Nos hicimos pasar por excursionistas, geólogos, cualquier cosa menos polis. Martín venía con nosotros, pero se mantenía al margen. Él era el contacto local encubierto. Su acento, su forma de ser, nos ayudó a ganarnos la confianza de algunos lugareños, aunque soltaban la información con cuentagotas y con mucho recelo. Los rumores sobre el grupo eran vagos, contradictorios. Unos decían que eran hippies, otros que eran peligrosos, que no salían del monte, que no se metían con nadie, pero que si te acercabas demasiado, desaparecías. Lo de las desapariciones empezó a sonar más fuerte. Investigamos denuncias antiguas de desapariciones en la zona. Había algunas, sí, gente que un día salió a pasear o a buscar setas y no volvió. La mayoría archivadas como accidentes o extravíos. Montaña chunga, decían. Pero ahora, con lo del grupo, se veía con otros ojos. Martín nos dio una pista clave. Recordó que Ramiro, el estafador, hablaba a veces de purificarse, de volver a lo esencial, chorradas así. Y que tenía un contacto, alguien que le facilitaba sitios seguros, donde esconderse si las cosas se ponían feas. Ese contacto, según Martín, era un tipo que se hacía llamar el guía. Y el guía vivía, efectivamente, en el monte, con su rebaño. La pieza encajó. Ramiro no solo buscaba un escondite, buscaba un sitio donde su dinero no levantara sospechas y donde, quizás, pudiera empezar de cero. Localizar la comuna fue complicado. No estaban en los mapas, no había caminos señalizados. Nos adentramos en el bosque denso, siguiendo indicaciones vagas y el instinto. El bosque asturiano no perdona. Húmedo, oscuro, con niebla que te envuelve y desorienta. Encontramos marcas extrañas en los árboles, símbolos grabados. No parecían de senderistas, quizás eran señales del grupo. O para despistar. O ambas cosas. La tensión crecía con cada paso. El silencio del bosque era ensordecedor, solo roto por el crujir de ramas. Martín iba un poco más atrás, nervioso pero decidido. Esto era su venganza,
su cierre. Aunque le dijimos 1000 veces que no se metiera en líos, sabíamos que no iba a quedarse esperando en el coche. Tenía que ver esto hasta el final. Después de horas de caminata, el bosque se abrió un poco. Vimos un claro. Y en el claro, unas construcciones rudimentarias, cabañas de madera y piedra. La comuna. O lo que quedaba de ella, porque aquello parecía medio abandonado, o al menos, muy poco habitado. Nos acercamos con cautela. No se veía a nadie. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Un silencio tenso, cargado, como si alguien estuviera observando desde la oscuridad de los árboles. Se me puso la piel de gallina, no te voy a mentir. Entramos en una de las cabañas, la más grande. Dentro olía a humedad, a tierra y a algo más, algo dulzón y rancio. Había muebles viejos, mantas sucias, restos de comida. Y en una mesa, velas consumidas y unos dibujos extraños. Los dibujos eran figuras humanas estilizadas, rodeadas de símbolos que recordaban a los de los árboles. Ritos, pensamos. O alguna forma de comunicación interna. La atmósfera era pesada, opresiva. Se notaba que la gente que vivió aquí no vivía bien, o al menos, no normal. Buscamos a Ramiro, al el guía, a cualquier señal de vida. Nada. Solo el silencio y el rastro de que alguien había estado allí, quizás no hace mucho. Pero, ¿dónde estaban ahora? ¿Se habían ido? ¿O estaban más cerca de lo que pensábamos? En una de las cabañas más pequeñas encontramos algo. Una maleta. Vieja, desgastada. Y dentro ropa de hombre, algo de dinero en efectivo, no mucho curiosamente, y unos documentos. Eran de Ramiro Vidal. Estaba aquí, o estuvo. Pero ¿por qué dejaría su dinero y sus documentos? Un estafador huye con su botín, no lo abandona, a no ser que ya no lo necesitara. O que alguien más lo tuviera. Martín miraba todo con una mezcla de rabia y decepción, quizás. Quería ver a Ramiro, encararlo. Encontrarlo así, o no encontrarlo del todo, no era lo que esperaba. El cierre que buscaba se le escurría de las manos. Seguimos buscando por el claro. Encontramos un pozo, tapado con unas maderas viejas. Olía mal. Muy mal. Nos miramos. Nadie quería pensar lo que aquello podía significar, pero estábamos en un sitio donde la gente desaparecía. Quitamos las maderas con cuidado. La oscuridad del pozo te tragaba la mirada. Tiramos una piedra. El sonido al caer tardó una eternidad en llegar. Era profundo. Demasiado profundo para ser un simple pozo de agua. Necesitábamos equipo. Esto ya no era una discreta búsqueda de un estafador. Esto olía a algo gordo. Pedimos refuerzos. ¿Pero de los buenos? ¿De los que saben moverse en monte y en sitios complicados? Y material para bajar ahí abajo. Mientras esperábamos, Martín no paraba. Se movía por el claro, examinando todo. Encontró una pequeña cruz de madera grabada con el mismo símbolo de los árboles, clavada cerca del pozo. Purificación, susurró. El guía hablaba de eso. Llegaron los refuerzos al amanecer. Un equipo de montaña de la Guardia Civil, con sus cuerdas, focos y cámaras. Profesionales. Les explicamos lo que habíamos encontrado. Sus caras, al mirar el pozo, eran un poema. Sabían lo que podíamos encontrar. Montaron el equipo para descender. La tensión era palpable. Nadie hablaba más de lo necesario. El bosque seguía en silencio, pero ahora parecía escuchar. Martín se quedó arriba, mordiéndose los labios. Bajó el primer agente. Llevaba una cámara en el casco y un foco potente. Desde arriba, solo veíamos la luz temblorosa hundiéndose en la oscuridad. Pasaron los minutos, que parecieron horas. Entonces oímos su voz por radio. Clara, profesional, pero con un matiz. Afirmativo. Hay restos humanos, varios. Y parece que hay algo más. Abajo es complicado. Huele muy mal. Varios restos humanos. El pozo no era un pozo. Era una fosa común. Y lo del algo más, me temía lo peor. Esto ya no era solo un caso de estafa y desaparición.
Esto era otra liga. Bajó un segundo agente, forense. Necesitábamos saber qué había ahí abajo con detalle. Los minutos se hicieron eternos. Martín estaba blanco, apoyado en un árbol. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Por radio, el forense confirmaba. Eran varios cuerpos, en diferentes estados de descomposición. Algunos parecían llevar allí mucho tiempo. Otros, no tanto. Y sí, había algo más. Restos de objetos y... símbolos. Los mismos símbolos. La purificación. Empezamos a entender, no era solo un sitio para esconder dinero, era un sitio para deshacerse de la gente. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Los que intentaban irse? ¿Los que no cumplían las reglas? ¿O quizás los que llegaban con donaciones? La pregunta obvia, ¿estaba Ramiro ahí abajo? Era muy probable, un estafador que llega con una buena suma. Quizás la purificación incluía quedarse con el dinero y al pecador mandarlo al pozo. Un giro de guión bastante negro, ¿verdad? La extracción de los cuerpos fue un trabajo lento y macabro. Había que ser cuidadosos, preservar pruebas, cada resto que subía era un golpe. Martín se apartó, no pudo soportarlo. Normal. Nadie debería ver algo así. Identificar los cuerpos llevaría tiempo. Análisis forenses, ADN. Había que cruzarlo con denuncias de desapariciones, no solo de la zona, sino quizás de más lejos. La gente que busca purificarse o volver a lo esencial, a veces viene de lejos. Lo importante ahora era encontrar al guía y a los que estuvieran con él. Si seguían por la zona, eran un peligro. Si se habían ido, ¿a dónde? Tenían que tener algún otro refugio, algún otro sitio seguro. Peinamos el bosque alrededor de la comuna. No encontramos a nadie. Ni rastro reciente. Parecía que habían abandonado el lugar deprisa, pero no de forma caótica. Como si tuvieran un plan B. O como si alguien les hubiera avisado. Martín, a pesar de todo, seguía ayudando. Su conocimiento del submundo argentino, de cómo se movía Ramiro, era útil. Ese tipo tenía labia, sí, pero no era un lobo solitario, decía. Necesitaba a alguien que le dijera dónde meterse, con quién hablar. Ese alguien era el guía. O la red de el guía. Empezamos a investigar a ese tal guía. No tenía antecedentes policiales, no figuraba en ningún sitio. Era un fantasma. O quizás, su nombre real era otro. Volvimos al pueblo. La atmósfera había cambiado. La gente ya no susurraba, miraban con miedo. La noticia de lo del pozo corrió como la pólvora, aunque intentamos mantenerlo discreto. El miedo es contagioso. Una noche, Martín me llamó. Estaba alterado. Dijo que había recordado algo más que Ramiro le contó. Algo sobre un lugar de encuentro cerca de un viejo molino abandonado, más arriba en el monte. Un sitio que usaban antes de establecerse en la comuna. Ese podía ser el plan B, un sitio viejo, olvidado, que no levantaría sospechas. Nos preparamos. Esta vez, iríamos nosotros solos, los de la judicial, y Martín. Una operación más pequeña, más rápida. El elemento sorpresa era clave. Salimos de noche. El monte era aún más hostil en la oscuridad. El camino al molino era apenas un sendero. Nos movíamos despacio, con los sentidos alerta. El aire frío, el olor a tierra mojada y a pino. Y el silencio otra vez, pero ahora, esperando. Llegamos al molino al filo del amanecer. Era una ruina de piedra cubierta de hiedra. Parecía que se iba a caer en cualquier momento. Pero había luz. Tenuemente. Y oíamos voces. Estaban dentro. Nos desplegamos alrededor. Martín se quedó atrás, como habíamos acordado. Esto era cosa nuestra. Nos acercamos a una ventana rota. Miramos dentro. Y ahí estaba el guía. Y con él, varias personas. Algunos con aspecto desmejorado. El guía les hablaba. Con esa labia de sectario, de quien tiene la verdad absoluta. Hablaba de los impuros, de sacrificios necesarios para alcanzar la armonía. Se me revolvió el estómago. Esto iba más allá del dinero. ¿No vimos a Ramiro? Quizás ya había sido purificado, o quizás estaba en otra parte del molino. Teníamos que entrar. Ya. No podíamos esperar a que se dieran cuenta.
Entramos. La sorpresa fue total. «¡Guardia civil!», gritamos. El caos estalló. La gente dentro se dispersó, algunos asustados, otros reaccionaron de forma agresiva. El guía intentó coger algo de una mesa. Lo redujimos. Era un tipo fuerte, a pesar de su aspecto ascético. Forcejeó, gritó. Los que estaban con él, algunos se dejaron detener, otros intentaron escapar por las ventanas rotas. Mientras controlábamos la situación, oímos un grito desde fuera. «¡Martín!». Estaba forcejeando con uno de los que huían. Un tipo corpulento. Fuimos a ayudar. El tipo intentó clavarle algo a Martín. Era un cuchillo. Lo redujimos también. Al registrarlo, encontramos una cartera. Y dentro, la documentación. Ramiro Vidal. Ramiro no estaba en el pozo. Había logrado escapar de la comuna, o quizás nunca estuvo tan dentro como pensamos. Estaba intentando huir otra vez, con lo que le quedaba de su botín, o con lo que el guía no le había quitado aún. Martín miró a Ramiro. La rabia se mezcló con una extraña satisfacción. No era el final que imaginó, quizás. No lo había visto muerto en el pozo, pero lo tenía delante, esposado. Justicia. A su manera. El guía y Ramiro. Vaya pareja. El místico estafador de almas y el estafador de carteras. Uno se aprovechaba de la fe ciega, el otro de la avaricia. Y ambos, de la desesperación de la gente. Los que estaban con el guía, algunos eran víctimas, atrapados, manipulados. Otros, quizás, cómplices en menor medida. Habría que interrogarlos, entender cómo funcionaba esa secta, qué les hacían a las ovejas descarriadas. La investigación de lo del pozo seguía. Las identificaciones forenses confirmaron lo que temíamos. Había personas desaparecidas de hacía años de diferentes partes de España, incluso algún extranjero. Gente que vino buscando algo y encontró el final. El guía era un manipulador nato. Atraía gente vulnerable, con problemas, con dinero. Les prometía paz, verdad, una nueva vida. Y luego, si intentaban irse o si dejaban de ser útiles, los purificaba. Ramiro, el estafador, parece que llegó buscando refugio con su dinero, pero se dio cuenta de con quién se había metido. Intentó jugar a dos bandas, o quizás intentó escapar cuando vio la que se cocía. No sabemos si él mató a alguien, o si solo fue una víctima potencial más. Lo que sí sabemos es que Martín el argentino fue clave. Sin su cabezonería, sin sus contactos, sin esa pista del molino, quizás el guía y los suyos seguirían ahí, y los del pozo seguirían sin nombre. La justicia es rara. A veces, te llega por el camino más inesperado, de la mano de la persona que menos te imaginas. Un argentino estafado, buscando a su timador, destapa una fosa común y una secta criminal en el monte asturiano. Martín recuperó algo de su dinero, lo que le incautamos a Ramiro. No era todo, ni de lejos. Pero para él, lo importante era que el tipo que le arruinó la vida estaba entre rejas. Y que ayudó a que otras familias supieran qué pasó con los suyos. El guía y los principales cómplices fueron procesados. Los cargos: asesinato, detención ilegal, estafa, asociación ilícita. Un buen cóctel. La montaña guarda muchos secretos, pero a veces, la verdad sale a la luz, aunque sea a empujones. Este caso me dejó pensando, en la desesperación que lleva a la gente a creer en estafadores, en gurús, en lo fácil que es manipular a quien sufre, y en lo retorcido que puede ser el ser humano, capaz de lo peor por dinero, por poder, o por una idea enferma. El monte asturiano, tan bonito, tan verde, tan puro, y escondiendo una fosa llena de horrores, te hace replantearte muchas cosas, la naturaleza humana sobre todo. Esa es la jungla de verdad. Casos como este te quitan el sueño, no por el miedo que también, sino por la impotencia de ver hasta dónde llega la maldad, pero también te recuerdan por qué haces este trabajo, por los Martín del mundo, y por los que acabaron en ese pozo. Y así fue como un timo de inversión, en la costa acabó destapando una secta y una fosa común, en las profundidades del monte asturiano. La vida te da sorpresas, ¿eh?
O mejor dicho, la muerte te las da,